Bienvenidos a su programa Que Alguien Me Diga. Es un gusto y un privilegio poder compartir con usted la palabra del Señor, y en este programa el propósito es, a través de las preguntas y las respuestas, ir escudriñando día con día la palabra del Señor, crecer en Cristo, crecer en el conocimiento de su palabra, fortalecernos en la fe de Él y sobre todo prepararnos para morar con Él por la eternidad. Así que de antemano le invitamos para que esté siempre conectado con nosotros, porque cada uno de los temas que hemos de ir analizando y escudriñando serán de grande bendición para nuestra vida, porque Cristo viene pronto, Cristo es la esperanza de gloria. Y si usted quería que alguien le dijera cómo se hace para agradar a Dios, qué debe hacer para ser salvo, este es el programa del cual debe de estar, porque en el nombre de Jesús aquí hay palabra de Dios. Así que sin más preámbulo, vamos a orar para pedir la bendición de Dios por medio de su presencia en la persona del Espíritu Santo. Oremos. Padre Celestial, qué maravilloso es saber que en el tiempo del fin tú has establecido a través de tu palabra promesas, enseñanzas, instrucciones con el cual todos aquellos que te amamos podemos prepararnos para morar contigo por la eternidad. Y es a través de este estudio, a través de tu palabra, a través de este programa que hemos optado, Señor, por invitarte para que seas nuestro maestro, nuestro guía, nuestro líder, de manera que todos podamos crecer en la verdad de Cristo y crecer en el conocimiento de Cristo. Así que dirígenos, por favor, guíanos a toda la verdad, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro primer tema lleva como título Tras palos cuernos. Este tema está dividido en varias partes. La primera parte la vamos a utilizar como para dar una introducción, pero en las subsiguientes partes vamos a ir profundizando y entrando en detalles muy importantes para poder concluir con la bendición del Todopoderoso. Entonces vamos a ir a la primera pregunta del tema Tras palos cuernos, que dice de la siguiente manera: ¿qué relación existe entre el Salmo 22 y el Señor Jesucristo? Para ello vamos a leer en el Salmo 22 el versículo 1, que dice lo siguiente: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? La palabra del Señor dice que el salmista, inspirado por Dios, expresa que Dios le ha abandonado, que Dios le ha desamparado. Obviamente, aunque el salmista fue quien pronunció estas palabras, rápidamente viene a nuestra mente lo que ocurrió cientos de años después en el Nuevo Testamento. Porque todos aquellos que han escuchado acerca de la historia de la muerte de Jesús sabrán que Jesús mismo repitió estas palabras. ¿Qué le parece si lo leemos? Acompáñame a San Mateo capítulo 27. Note lo que dice la Biblia allí, Mateo 27 y el versículo 46. Mateo 27, 46. La Biblia dice así: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Notaste que son palabras idénticas a las que leímos en el Salmo 22? Por eso la Biblia habla de profecías y también habla de historias. Lo del Salmo 22 es una profecía. Lo de Mateo 27 es una historia. De hecho, la historia confirma la profecía. La profecía nos dice qué es lo que va a ocurrir en la historia, y la historia simplemente confirma la profecía. Salmo 22 habla de que Jesús, en su momento más difícil en la cruz, sentiría el abandono de su Padre. Y Mateo 27 confirma que lo que la profecía decía de Jesús es verdad, porque Cristo no vino a abolir, sino a cumplir. Pero miremos otro relato, o más bien otro
contexto que se encuentra en el mismo Salmo 22. Pero ahora vamos a leer el versículo 7 y el versículo 8 que dice así: todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Vimos en primera instancia que el salmista menciona palabras que Jesús pronunciaría en un futuro. Pero en este momento estamos viendo que el salmista también menciona palabras que los enemigos de Jesús habrían de pronunciar. Qué impresionante este salmo, ¿ah? Porque no solamente nos dice de antemano lo que Cristo diría, sino que también dice lo que los enemigos dirían. Solamente Dios puede hacer eso, solamente Dios conoce el futuro. Con razón la Biblia dice que Él es el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Miremos el cumplimiento de esto en el Salmo 27. Salmo capítulo 27, voy a leer primeramente el versículo 39 y después voy a leer el versículo 43. Dice así, Salmo 27, versículo 39. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza. ¿A dónde leímos eso? En el Salmo 22. Meneaban la cabeza, le injuriaban. Pero no solamente decía eso el Salmo 22. Mire lo que dice el versículo 43. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. ¿Palabras idénticas o no? ¿Son sinónimos o no? Por supuesto. Sin lugar a dudas, el Salmo 22 estaba prediciendo lo que ocurriría con el Señor Jesús en el contexto de su muerte. Podríamos llegar a la conclusión de que la respuesta a la pregunta, de paso, permítame repetir la pregunta para aquellos que apenas se están conectando. La pregunta decía: ¿qué relación hay entre el Salmo 22 y el Señor Jesucristo? Y la respuesta es que el Salmo 22 dijo mucho tiempo antes que ocurriera, profecía, que Jesús habría de morir sacrificado en la cruz del Calvario. En nuestra siguiente pregunta queremos ver qué tiene que ver el Salmo 24 con el Señor Jesucristo. Ya vimos que el Salmo 22 tiene que ver con la muerte y el sacrificio de Jesús. Ahora nos interesa ver de qué manera se relaciona o se conecta el Salmo 24 con Cristo Jesús. Así que vamos a leer el capítulo 24 del Salmo, versículos 7 al 10, que dice de la siguiente manera: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Y el versículo 9 sigue diciendo: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. ¡Aleluya! ¡Qué impresionante descripción la que encontramos en el Salmo 24, que tiene que ver con el momento maravilloso cuando Cristo abandona este planeta para regresar al reino de Dios? Lo que está diciendo el Salmo es que hubo un grupo de ángeles que descendieron a este mundo para recoger a Jesús y llevarlo de vuelta a la casa de su Padre. Recordemos que en la casa de sus amigos Él fue crucificado, pero en la casa de su Padre Él es glorificado. Jesús es recogido por un grupo de ángeles y estos, mientras ascienden con Él, levantan sus miradas al cielo y entonces de una forma magistral ellos pronuncian las siguientes palabras: alzad puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Y entonces aquellos ángeles que esperaban la llegada triunfal de Cristo le preguntan a los que lo están escoltando: ¿y
¿quién es este Rey de gloria? Y los que lo están llevando responden, es Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alabado sea el nombre de Jesús, que vino a este mundo a una batalla campal con Satanás por tu salvación, por mi salvación, por tu alma, por mi alma. Y Jesús venció en la cruz del Calvario. En Salmo 22 venció, y en Salmo 24 ascendió a donde están los vencedores, porque solamente un victorioso puede ser trasladado de este planeta al reino de Dios. Y lo lindo del caso es que si tú y yo creemos en Cristo, somos más que vencedores. Pero no solamente eso, dice el Salmo de la ascensión de Cristo. Además de eso, encontramos también en el mismo capítulo 24 los versículos 3 y 4 que dicen así: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Lo que el salmista está diciendo ahora es que la razón por la cual Jesús pudo haber estado en este mundo y después ser trasladado a un mundo mejor, a un lugar mejor, es porque cuando estuvo aquí mantuvo sus manos limpias. Cuando estuvo aquí, mantuvo su corazón puro. Con razón, la Biblia dice en Hebreos 4 que Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús venció el pecado. Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso, amigo que me escuchas, el Salmo 22, aunque describe el momento de su muerte, el Salmo 24 describe el momento de su ascensión. Jesús vive por los siglos de los siglos. Amén. Hay poder en el nombre de Jesús. Y el Nuevo Testamento, como siempre, confirma lo que dice el Antiguo Testamento. Como no hay ninguna discordia entre ambos testamentos, el Nuevo Testamento nos dice que en San Juan capítulo 20 hubo una mujer que tenía el deseo de compartir con Jesús cuando Él resucitó. Su nombre es María. Y voy a leer con usted San Juan 20, el versículo 16 y el versículo 17, para confirmar que cuando Cristo resucitó, se dirigió al reino de Dios. Dice así, Juan 20, 16. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, subo a mi Dios y a vuestro Dios. Todavía no había subido, pero iba para allá. Todavía no había ascendido, pero iba para allá. Jesús fue, según la Biblia, trasladado de este planeta al reino de Dios y ya había sido profetizado mucho tiempo antes en el Salmo 24, porque el Antiguo Testamento profetiza y el Nuevo Testamento ve el cumplimiento. Hay armonía entre ambos. Hay armonía entre lo que dice David y lo que dice Mateo. Hay armonía entre lo que dice David y lo que dice San Juan. La palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo y todo da testimonio de Cristo Jesús. Así que la respuesta a la pregunta número 2, ¿qué relación encontramos o qué tiene que ver el Salmo 24 con Cristo Jesús? Es que el Salmo 24 profetiza la ascensión triunfal de Cristo al reino de Dios. Para finalizar, queremos hacer un breve repaso de lo que hemos dicho hasta acá, porque en la primera pregunta analizamos que el Salmo 22 tiene que ver con el sacrificio y la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. El Salmo 24 tiene que ver con su ascensión victoriosa y triunfal al reino de Dios. Entonces la pregunta al millón es, que alguien me diga ¿qué tendrá que ver el Salmo 23 con Jesús, que está en medio del 22 y el 24? Bueno, para eso tenemos que volver a la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios y todo lo que nos enseña la Biblia es la verdad pura de Dios. ¿Qué tiene que ver el Salmo 23 con Cristo Jesús? ¿O cómo entendemos
el Salmo 23 a la luz de Jesús. Miremos lo que dice ese Salmo en el versículo 4. Salmo 23, 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Quizás este es el salmo más conocido y más famoso entre los creyentes. Y aún me atrevo a decir que los no creyentes también lo conocen. El famoso Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Saben que Jesús en este mundo tuvo temor? En su condición humana, en carne y sangre, llegó a sentir temor, como cualquiera ha temido. Y me gusta pensar que en medio de todos sus temores, el mayor temor que tuvo Cristo fue el de ser separado de su Padre eternamente y para siempre. Con solo pensar que al morir en la cruz, Él podía quedar separado de su Padre para siempre, lo llenó de una angustia terrible. Porque la Biblia dice que desde el principio Cristo era el Verbo y en su condición de Verbo estaba con Dios el Padre. Para usted y para mí, la palabra principio tiene un momento de partida, pero para Jesús en su condición divina, el principio no tiene un punto de partida, porque en su condición divina Él es eterno, Él siempre existió. Lo que el texto está diciendo es que siempre existió con su Padre, y de repente pensar que al morir puede ser separado de su Padre para siempre, lo llenó de un temor indescriptible. Pero en el valle de sombra y de muerte, en su momento de temor y preocupación, decidió hacer lo que usted y yo debemos hacer cuando sentimos temor: orar. Jesús oró a su Padre: si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y su Padre le fortaleció en su momento de mayor dolor, de mayor tristeza, de mayor frustración, de mayor tentación y de mayor temor. Por eso quiero que lea conmigo San Juan 8:29. Porque en el Evangelio de San Juan vamos a confirmar que el mayor temor que experimentó Cristo fue el de separarse de su Padre para nunca jamás volverlo a ver. Note lo que dice San Juan capítulo 8 y el versículo 29. Dice así, Juan 8:29, hablando de la experiencia de Cristo con su Padre. Porque el que me envió conmigo está. ¿Cómo es la cosa? Pero ven acá, compadre, o sea que el que lo envió estaba con él. Claro que sí. En toda su experiencia terrenal, Cristo estuvo acompañado por su Padre en la persona del Espíritu Santo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. En su condición divina siempre estuvo con su Padre. En el principio, cuando estaban creando el mundo, la Biblia dice que dijo Dios: hagamos al hombre. Allí estaba con su Padre. En plural se habló: hagamos al hombre. Y cuando vino a este mundo en carne y sangre, seguía en comunión con su Padre. Pero al pensar en la muerte, me gusta pensar que el enemigo le susurraba al oído: nunca más lo vas a ver, nunca más vas a estar con él. Y obviamente Cristo entró en un pánico, un temor, una angustia. Pero aunque en la cruz sintió el abandono de su Padre, después ese mismo Jesús, aprendiendo a vivir por la fe y no por los sentimientos, después de haber dicho: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, Jesús terminó diciendo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Alabado sea el nombre de Jesús. Porque el Salmo 23 me habla del momento en el cual Cristo se enfrenta a la muerte con valentía. Muere en victoria, es sepultado en victoria. Y el mismo Salmo nos da una pista, nos da una profecía de que aquel que fue sepultado habría de resucitar. Pero ven acá, Kirk, ¿de dónde saca usted ese asunto, compadre? Es que el Salmo dice que después de que él enfrentó la muerte en el valle de sombra de muerte sin temor, dice el salmista: aderezas mesa delante de mí
en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová, ¿en la casa de quién? Muchacho, ¿en la casa de quién? En la casa de sus amigos murió, pero en la casa de Jehová, aleluya, moraré por largos días. Salmo 23 describe, sin temor a equivocarme, la sepultura de Cristo y la resurrección de Cristo. Porque en el Salmo 22 Él muere, en el Salmo 24 Él asciende, pero en el 23 Él es sepultado y resucita en victoria, porque hay poder en el nombre de Jesús. Así que, mi amigo que me escuchas, independientemente a la lucha y la prueba que estés enfrentando, confía en Jesús, cree en Jesús, ama a Jesús, porque el que viene a Jesús, Jesús no le echa fuera. Que Dios te bendiga, que la paz del Señor sea en tu corazón y que el Espíritu Santo more en ti, ahora y por siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Que lo rodeaba cuando él estaba colgando en la cruz son representados por toros fuertes, perros salvajes, leones feroces, búfalos feroces, tráfico de drogas, de homicidio, de orgullo, de celos, de envidia, de contienda. Es como que estuviésemos crucificando de nuevo a Cristo. Querer como hacer por su buena voluntad, porque hay poder. Hay poder en el nombre de Jesús. Muchachos.